Buenas noches con todos los audiovisores y las personas que están dentro de esta sala de Zoom. En esta oportunidad, dentro del segundo aniversario de vida institucional de esta Casa de Estudios, la Asociación Jurídica de Derecho en Línea, tengo el honor de presentar en en una ponencia más de este ciclo de conferencias al doctor Rafael Sotelo Ojeda. Quisiera en esta oportunidad iniciar el día de hoy esta conferencia con una frase de Nelson Mandela. La abogacía es una vocación de servicio, no es un mero ejercicio profesional. Quisiera remarcar puntos importantes de la hoja de vida del doctor Rafael Sotelo Ojeda, que en esta oportunidad nos estará ilustrando con el tema cómo cuestionar el derecho de propiedad adquirido vía remate judicial. Recordar que el distinguido doctor Rafael Sotelo es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios concluidos en la maestría de Derecho Procesal en la misma casa de estudios. Es ex asesor de alta dirección del despacho del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, además de la presidencia del Consejo de Ministros. En nombre de la Asociación Jurídica Derecho en Línea, tenga muy buena bienvenida a nuestra casa de estudios. De igual forma, a toda la estimada comunidad jurídica, hacerle recordar que si tienen alguna interrogante o cuestionamiento respecto al tema del día de hoy, pueden hacerlo a través de la casilla del chat de Zoom, o si no, posterior a la exposición del doctor Rafael, se les dará el pase alzando la manito previamente. Dicho esto, le doy el pase, doctor Rafael, para que inicie con esta conferencia. Muchas gracias. Antes, felicitarlos a ustedes, a esta asociación, por su segundo aniversario. Bien, eh, voy a compartir pantalla. Me avisan si... No, no. Pantalla completa. ¿Pueden ver ahí mi pantalla? Sí, doctor. Usted se está proyectando. Sí, se puede ver. Claro, Ya. ¿Ven la diapositiva? todavía. A ver, me avisan. ¿Se puede ver ya? Todavía, estimado doctor. Ya, quizás esté... O se me sigue viendo a mí todavía. No, ¿Se casi. le sigue visualizando a usted, doctor? Mm. O en todo caso, ustedes, creo que tú tienes, ¿no? El PPT. Quizás yo me vas ayudando, Es porque correcto, no. doctor. En breve lo voy compartiendo. Un momento. Ya. Compartir. Correcto. Ahora sí. Ya. Sí, ya. Bueno, muchas gracias. Elegido este tema a consecuencia de un caso que llegó al estudio jurídico. Por eso, antes de entrar a la teoría, a las normas, a la jurisprudencia, eh, vamos a abarcar primero los hechos, obviamente que ya los he ordenado, ¿no? Porque como sabrán, cuando llega a consulta, hay una visión del cliente sobre su caso, y en este caso particular son como 5 expedientes, 4 expedientes, que se han tenido que revisar para más o menos tener una hilación y finalmente darle una respuesta, ¿no? Al cliente. Entonces, a continuación, ¿puedes pasarla, por favor? La siguiente cuadro. Ya. Este
van a ser los antecedentes. Este fue en el caso materia de consulta. Hemos colocado nombres ya ficticios para también respetar, pues, ¿no? La identidad, ¿no? Del cliente, ¿no? De sus casos. Bueno, comencemos. Y vamos de poco a poco. En el año 1996, el señor Alberto se casó, contrajo nupcias, contrajo matrimonio con la señora Carmen, e inician a residir en el denominado Lote Z. En el 2000, Cofopri inscribe este lote, el lote Z, no a esta sociedad conyugal, sino únicamente a nombre de la señora Carmen, a uno de los cónyuges. En su DNI aparecía como si estaba soltera. Alberto, bueno, por confianza, no regularizaron este trámite y finalmente Cofopri inscribe en la partida registral el lote Z únicamente al nombre de la señora Carmen. Siguiente, por favor. En el 2011, la señora Carmen vende, sin la intervención obviamente de su esposo Alberto, este lote a favor de la empresa Now Now. Y esta compra-venta se inscribe en registros públicos. Acá quiero hacer un pequeño hincapié. Posteriormente, la señora Carmen dice que, claro, esta empresa prácticamente la estafó. Le había dicho de que era la firma para un mutuo hipotecario, un préstamo, y se vio sorprendida luego al enterarse de que se había inscrito y que era una compra-venta, ¿no? Entonces, tenemos en cuenta, desde el 2000, ella figuraba en registros públicos como soltera como única propietaria, pero hay que tener en cuenta que era un bien social. Bueno, esta fue la primera transferencia que ella hizo sin intervención de su esposo en el año 2011. En el 2013, la empresa Now Now vende este lote ya a favor de un tercero, del señor Juan Carlos. También se inscribe. Este es también un segundo acto jurídico. Luego, en el 2013, Juan Carlos, el cónyuge, que no intervino, este último propietario le inicia un proceso de desalojo por el lote 7 únicamente a la señora Carmen. Declararon fundada la demanda, pero no lograron lanzarla, tampoco a su cónyuge Alberto. Hay que tener en cuenta que tanto Carmen como Alberto, desde el año 96, ininterrumpidamente han estado viviendo hasta el 2003 incluso, y hasta la fecha continúan en posesión del inmueble, ¿no? Siguiente, por favor. En el 2014, el esposo no interviniente Alberto demandó la nulidad de los actos jurídicos número 1 y número 2, pero lamentablemente, y nos informan que por una pésima asesoría, concluyó este proceso por inasistencia de ambas partes a la audiencia de pruebas en el 2015, ¿no? Entonces ahí al verificar eso, es un error eso, ¿no? A nivel judicial. Y una negligencia de algún colega, no sé. En el 2015, Juan Carlos, quien figuraba, ¿no? Este señor que figuraba como propietario, presta dinero al señor Marcelino e hipoteca el lote para garantizar su pago. Luego, en 2015, Juan Carlos se supone no paga y Marcelino, el acreedor hipotecario, demanda judicialmente la ejecución de la garantía hipotecaria, ¿no? Entonces acá ya comienza ya a volverse ya a complicarse más. Ya se había complicado con el primer acto jurídico, luego con el segundo acto jurídico, se hipoteca y ahora han iniciado ya un proceso de ejecución de garantía hipotecaria. Entonces se va complicando más este panorama, ¿no? Siguiente, por favor. Luego, en el 2015, en ese proceso de ejecución de garantía hipotecaria, Carmen, cónyuge de Alberto, se apersona al proceso de ejecución de garantía hipotecaria y solicita su suspensión, pero le declararon improcedente. Ahí he puesto un cuadrito para tener en cuenta este apersonamiento de la señora Carmen. Es un hecho importante, posteriormente veremos por qué. En el 2016, Alberto,
el cónyuge no interviniente, interpone por segunda vez una demanda de nulidad nuevamente también contra los actos jurídicos número 1 y número 2. En ese proceso sí solicitaron una medida cautelar, que era lo indispensable, ¿no? Siempre se debe anotar la demanda de nulidad para que, bueno, los terceros tomen conocimiento de que se está cuestionando un derecho, ¿no? Pero fue rechazada esa cautelar en 2016, no se iba a inscribir. Y ese proceso, segundo proceso, también concluyó ahora por abandono en el año 2017. También nos indica el cliente que el abogado no les avisó, no cumplió con subsanar algunas recomendaciones del juzgado y se concluyó por abandono. El 2017 se llegó a rematar el lote Z, ¿no? Se adjudicó y transfirió el derecho de propiedad al señor Vladimir. Entonces ya entra en escena otro tercero, el señor Vladimir. El 2018 Vladimir, el adjudicatario, inscribe su transferencia. Pero el lanzamiento de los ocupantes se frustró. Vladimir no impulsaba el proceso y ahorita está en stand-by ese proceso de ejecución de garantía, ¿no? No han logrado lanzarlos, desalojarlos, sacarlos, ¿no? A la sociedad conyugal conformada por la señora Carmen y por el señor Alberto, ¿no? Siguiente. En el 2020, nuevamente, el cónyuge no interviniente Alberto interpone por tercera vez una demanda de nulidad de los actos jurídicos número 1 y número 2. Y en el 2024, ya este tercer proceso ya sigue en trámite. Y el OTZ continúa inscrito a nombre del adjudicatario Vladimir. Entonces, ese es en resumen el caso. Luego lo podrán ver, quizás analizar, preguntarme quizás algún detalle, pero esa es la historia. Entonces, desde el año 96, la sociedad conyugal conformada por Alberto y por Carmen siempre ha tenido la posesión del inmueble. Durante ese tiempo, en el 2000, la señora Carmen Cofopri le inscribe a nombre únicamente de ella, quien figura también como soltera, como única propietaria, ¿no? Registralmente, ¿no? Y luego hubieron 2 actos jurídicos, una hipoteca y la última transferencia fue vía remate judicial, ¿no? Entonces, ese es el tenor. Hay que tener claro los hechos para poder ahí recién analizar qué medidas se podría proporcionar al cliente para poder recuperar, en este caso, su vivienda, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, este es el resumen. Año 96 es un bien social adquirido por Alberto y Carmen. En ese interín, en el 2011, Carmen unilateralmente, sin la intervención de su cónyuge, transfiere a la empresa Nanao. Luego esta empresa Nanao le transfiere a Juan Carlos. Juan Carlos, claro, lo hipotecó y luego ya con la ejecución de la garantía hipotecaria judicialmente se le adjudica al señor Vladimir. Tanto el acto jurídico, ¿no?, del 2011-2013 están cuestionados actualmente en un tercer proceso de nulidad de acto jurídico, pero no está abarcando, como verán, la última transferencia, ¿no? Entonces, ¿afectará esta decisión? Es posible. ¿Podría incluirse en este proceso de nulidad también a Vladimir? Es posible, pero actualmente no está incluido en este proceso, pero también ahorita vamos a ver si la acción de nulidad de acto jurídico puede iniciarse contra la adjudicación vía remate judicial, ¿no? O sea, si es que se puede cuestionar la adjudicación mediante la acción de nulidad de acto jurídico. Eso lo vamos a ver en breve, ¿no? Siguiente, por favor. Esto, como le decía, ¿no? El bien inmueble desde el año 96 es un bien social y esa calidad lo ha mantenido incluso hasta el momento de la adjudicación. Eso es en la realidad. Y Alberto y Carmen siempre han tenido la posesión desde el año 96 hasta el momento de la adjudicación y actualmente tienen la posesión. Entonces, tendríamos que analizar, como verán, al momento de adquirir, era un bien social
y se tendría que confrontar con el título ya de Vladimir, ¿no? Que lo adquirió por remate judicial. Entonces, ahí más o menos se identifica cuál es el conflicto, ¿no? Principal, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, cuando uno va ya teniendo claro los hechos, ya va entendiendo más o menos la gravedad incluso, ¿no? Del problema, tenemos que ya comenzar a ver soluciones, ¿no? Para ver si hay o no hay solución y de qué manera, cuán posible, ¿no? Es poder recuperar, cuestionar este título, por ejemplo, del último adjudicatario, ¿no? Entonces, la primera pregunta que a veces uno se haría, pues, ¿no? ¿Se podría iniciar una acción de nulidad de acto jurídico contra la adjudicación por remate judicial? He visto por ahí, sí, algunas resoluciones que han llegado a plantear eso, ¿no? Pero han sido declarados improcedentes por el siguiente motivo, ¿no? Siguiente, por favor, cuadro. No se podría, siguiente, por favor, por lo siguiente. El artículo 743, en su último párrafo, líneas del Código Procesal Civil, dice, ¿no? La nulidad del remate solo procede por los aspectos formales de este y se interpone dentro del tercer día de realizado el acto. Ahora acá, no se puede sustentar la nulidad del remate en las disposiciones del Código Civil relativas a la invalidez o ineficacia del acto jurídico. Entonces, ya descartamos de plano analizar o ir por esa vía para cuestionar, ¿no? Esa adjudicación. Siguiente. Ahora, ese mismo artículo en su primer párrafo, bueno, acá ya se ha recortado, dice que únicamente se podría, bueno, no dice únicamente, pero dice, ¿no? La nulidad del remate solo procede por los aspectos formales, ¿no? De este, y se interpone dentro del tercer día de realizado el acto, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, por los aspectos formales. Entonces tendríamos que remitirnos a partir del artículo 725 hacia adelante. Se explica todo el procedimiento de cómo se debe de llevar de las etapas, las formalidades de un remate, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Que se haya realizado la convocatoria al remate sin que previamente se haya aprobado la tasación del inmueble o que se haya aprobado sin correrse traslado a las partes, ¿no? Entonces acá estoy poniendo en negativo como dice la norma, ¿no? La norma dice, ¿no? Que se debe convocar al remate previamente aprobado la tasación y previamente haberlo corrido traslado, ¿no? A las partes, ¿no? Entonces, si se incumple ello, ya se estaría infringiendo un aspecto formal y se podría pedir el remate, ¿no? Otro, la convocatoria al remate que no se haya anunciado en el diario encargado de la publicación de los avisos judiciales del lugar del remate o se haya realizado su publicidad durante menos de 6 días, ¿no? La norma te exige de que sí o sí tienes que hacer la publicación de la convocatoria de remate en un diario oficial de cada región y que debe ser esa publicación durante 6 días. Obviamente, si no se hace esa publicación o haciéndolo menos de 6 días, también sería un motivo, ¿no? De cuestionar esa formalidad. Otra cosa, que no se hayan colocado los avisos del remate en parte visible del inmueble, ¿no? Que no se hayan colocado los avisos de ese remate en el local del juzgado, ¿no? También es un aspecto formal que debe cumplirse. Si no se cumple, se podría pedir la nulidad del remate, ¿no? Siguiente, por favor. No se hayan colocado los siguientes datos en los avisos del remate. Ahí hay una serie de numeración, son datos, el valor de la tasación, el lugar, día y hora del remate, ¿no? Si no se colocasen ninguno de esos datos en los avisos, también sería pues una forma de cuestionar y pedir la nulidad de ese remate, ¿no? Y también, por ejemplo, se haya admitido como postor al ejecutado, ¿no? El 735 dice obviamente de que no se admite al ejecutado como postor, ¿no? Entonces, si se hubiese admitido, no sé, por negligencia, mala fe o contubernio, bueno, obviamente ese remate sería nulo, ¿no? Por el incumplimiento de esa formalidad. Siguiente, por favor.
Entonces, ya tendríamos hasta el momento que la nulidad de acto jurídico no sería la acción que correspondería de plano, lo otro sería cuestionar el remate por temas, por cuestiones, por aspectos meramente formales, se podría, pero también como en esa norma dice, dentro del tercer día de remate, ¿no? Y normalmente a veces, pues, obviamente el verdadero propietario o quien dice ser legítimo propietario, muchas veces pues ni se entera del proceso de garantías, de ejecución de garantía hipotecaria o otro proceso, ¿no? También puede ser un proceso de obligación de dar suma de dinero, donde se embarga previamente de repente el bien y también llega a la etapa de la ejecución forzosa y remate, pero puede pasar el plazo de los 3 días, ¿no? Y ya no podría cuestionar en todo caso por aspectos formales. Entonces acá vamos a analizar qué otras acciones también podría interponer aparte de esto, ¿no? Siguiente, por favor. Nos preguntamos, ¿no? ¿Cabría, ¿no?, interponer una demanda de tercería de propiedad? Siguiente. Sí se podría, en virtud del 533 del CPC. La tercería de propiedad, la demanda de tercería de propiedad es justamente aquel propietario, ¿no?, que de repente no tiene su derecho inscrito, no lo ha inscrito, pero lo adquirió con anterioridad de un embargo o incluso de repente de la garantía hipotecaria, podría demandar en ese mismo proceso, presentarse como verdadero propietario y solicitar que se desafecte, ¿no?, que se levante el embargo, que se levante en todo caso la garantía hipotecaria, ¿no? Siguiente, por favor. Acá está la norma, el 533, para poder desafectar, bueno, claro, la medida cautelar, ¿no?, o para la ejecución. Y también el segundo párrafo se remite también al tema de las garantías reales, ¿no? Pero acá, claro, acá habla sobre un derecho inscrito con anterioridad. Entonces, es una posibilidad, sí, pero para el caso concreto no nos serviría, como podrán ver, ¿no? Pero igual lo he colocado porque finalmente va a depender en qué momento se encuentra, por ejemplo, el remate judicial, en qué de repente ya se pasaron los plazos. Entonces, la tercería podría ser una opción, pero para el caso concreto no nos ayudaría, ¿no? Siguiente, por favor. Una demanda de nulidad de cosa juzgada fraudulenta también podría interponerse, es la pregunta, ¿no? Siguiente. Sí sería factible. He encontrado también jurisprudencia donde sí se cuestiona a través de este proceso. Ahora, como sabrán, pues un proceso de nulidad de cosa juzgada fraudulenta, hay que acreditar, pues, ¿no?, el fraude, la colusión, el contubernio de una de las partes, incluso quizás con el juez, y a veces es muy difícil, ¿no?, que puedan estimarse, ¿no?, una de esas demandas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Siguiente. Ahí está la norma, me parece. Claro, ¿no? Y también hay un plazo, obviamente, ¿no? Soy 6 meses de ejecutada, ¿no? A través de un proceso de conocimiento se solicita, obviamente, la nulidad de la sentencia que adquirió la calidad de cosa juzgada, ¿no? Hay que demostrar, como ahí se dice, ¿no?, el fraude, la colusión, afectando el derecho al debido proceso, ¿no? Es posible, pero también pongámonos en el caso que haya pasado esos 6 meses, ¿no? Y ya es imposible de repente iniciar ese proceso, ¿no? Nunca nos hemos enterado y luego para desvirtuar que no hemos tenido conocimiento, pueden declarar improcedente la demanda, en fin. Entonces, ¿es una opción? Sí, si hay suficientes elementos, medios probatorios que acrediten que hay fraude y colusión, podríamos, y estamos dentro del plazo, yo creo que perfectamente se podría iniciar esta demanda de nulidad de cosa juzgada fraudulenta. Siguiente, por favor. Entonces, hasta el momento tenemos eso, ¿no? O sea, si no se llegó a plantear, ¿no?, la tercería de propiedad o no se solicitó la nulidad del remate por algún aspecto formal o no se planteó la nulidad de cosa juzgada fraudulenta o habiéndolas planteado, hayan sido desestimadas, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué nos queda, no? Entonces,
este caso en particular, justamente se evaluó todo esto. Entonces, hemos dicho ya, al parecer ya han pasado todos los plazos, incluso para interponer esas acciones. Hay algunas que no convienen, incluso dentro del plazo establecido tampoco de repente no hubieran convenido iniciar. Entonces ahí comenzamos pues a ver doctrina, ¿no? Buscar jurisprudencia, libros, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Qué hacer? Esa es la pregunta que a veces nos toca, ¿no? A los abogados, abogadas, jueces, juezas, ¿no? Fiscales, ¿no? Cuando vemos que prácticamente hay un caso ya casi perdido, un caso ya en UCI, y justamente a veces los clientes vienen, a veces fueron mal asesorados y están desesperados porque finalmente es su vivienda, es su casa, ¿no? Y están con el miedo de que en cualquier momento los puedan sacar, en fin. Entonces, hay que obviamente estudiar y sinceramente decirle si hay solución, plantear la solución, y si no lo hay, bueno, también decirle la verdad, no darle falsas esperanzas, y quizás la mejor forma, en todo caso, ya una forma conciliatoria, una transacción extrajudicial, ¿no? Que sea lo más beneficioso y ya no, para que esté también tranquilo, ¿no? El cliente, la clienta, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces acá tenemos previamente un concepto, ¿no? De que es un remate judicial, ¿no? Dice que es un modo de adquisición forzosa. Por tanto, no puede decir que el adjudicatario adquiere de acto de voluntad otorgado por la persona que estuvo inscrita en el registro, lo cual significa que nunca hubo confianza en el registro, que es precisamente el fundamento del citado principio. Es decir, una adjudicación vía remate judicial no es que el juez o la persona inscrita está voluntariamente vendiendo su inmueble, ¿no? Su propiedad. Es una adquisición forzosa. Hay una deuda pendiente de pago y únicamente el juez tiene que ejecutar esta garantía para pagarle al acreedor hipotecario o al simplemente acreedor, y no me interesa quién es el propietario, ¿no? Basta que esté inscrito y que se transfiera. No hay, no hay un tema, pues, de buena fe. Tiene que cumplir el juez con ejecutar el bien inmueble, ¿no? Para poder pagar. Entonces, si es así, entonces justamente si uno quiere ser postor o quiere adjudicarse un bien por remate judicial, hay que tener mucho cuidado y justamente ahí hay que estudiar bien el expediente judicial, las partidas registrales, ir al inmueble a visitarlo para ver pues quiénes poseen, ¿no? Entonces, si una compra-venta hay que ser diligentes, en una adjudicación vía remate judicial hay que ser más diligentes todavía, ¿no? Por esta situación. Siguiente, por favor. Este es un libro, ¿no? Publicado por el doctor Gunther González, donde dice, ya de frente, le he colocado para que ya ir de frente, qué es la acción que correspondería, ¿no? Dice, ¿no? La doctrina señala que el verdadero propietario siempre podrá accionar por reivindicación o mejor derecho de propiedad, pues se entiende que en ninguna parte del proceso ejecutivo, ejecución por ejemplo de garantía hipotecaria, se declara quién es el propietario. O sea, en ninguna parte de ese proceso se declara quién es el propietario. Pues en dicho proceso normalmente el verdadero dueño ni siquiera aparece en el proceso, por lo que mal podría expandirse los efectos de la cosa juzgada a quien no ha sido parte, por lo que se concluye, no es aceptable sostener que la ejecución confiera la propiedad en forma inatacable, cuando el titular no ha participado en el proceso y por eso justamente se trata de una acción ilegítima. Entonces, esto sirve para concluir principalmente que una adjudicación vía remate judicial no es inatacable, es atacable. Sí se puede atacar. No es que esté ya oleado y sacramentado y que ya perdió su propiedad, no. Hay excepciones, obviamente, pero justamente, como
como abogados, abogadas, tendríamos que ya plantearnos, decir, ¿no? Bueno, claro, no hay que perderlo, no hay que decir que ya se perdió todo si es que vemos que ya hay un remate judicial y decirle pues al cliente de frente, ya perdió, ¿no? Eso es lo primero que se nos podría venir a la cabeza, sí. Pero bueno, hay que ver los antecedentes y ver la posibilidad que finalmente, a sabiendas de que sí puede ser atacable, podríamos decir, bueno, vamos a ver, hacer algunas preguntas extra, ir buscando de repente otros expedientes que estén relacionados a ese proceso de ejecución de garantías, y es posible que sí se pueda atacar, incluso a ganar, ¿no? Ese proceso o un nuevo proceso para poder revertir la propiedad a favor, ¿no? de quienes son los verdaderos propietarios, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, bueno, en conclusión, ahí ya, cuando ya se está seguro de que si hay una salida, pues ya uno está tranquilo también, y si encuentra jurisprudencia mejor, pero ya más o menos ya sabe por dónde ir, ¿no? Dónde está la línea para poder atacar esa adjudicación vía remate judicial. Ya comenzamos nosotros, pues, ¿no? Ustedes saben, pues, a revisar, a consultar, más o menos ya más doctrina, más libros, para poder sustentar mejor, ¿no? Ya hay un proyecto ya en la cabeza, ¿no? De redacción de demanda, ¿no? Qué medios probatorios se pueden ir presentando, ¿no? Y en qué incidir más para poder. Ahorita vamos a ver la mala fe que pudo haber tenido el adjudicatario para justamente participar y lograr, ¿no? Adquirir una propiedad vía remate judicial. Siguiente, por favor. Entonces, ya teniendo más o menos cuál es la pretensión que podría iniciarse o solicitar, es mejor hecho propiedad o la reivindicación. No vamos ahorita a entrar muy a profundidad, ¿no? Sobre conceptos, ¿no? Sobre estas dos materias, ¿no? Ya sabemos que la acción es la reivindicación o el mejor derecho a propiedad. Sobre eso vamos a precisar algunas cosas. Entre uno de esos 6 requisitos que se necesita, señalan en el punto subrayado, la 4 y la 5, ¿no? Dice, ¿no? Que acreditar que se goza de un nivel preferente de formalización o publicidad de la titularidad respecto al del adversario, o tener una razón para desvirtuar el del adversario. Y luego, la prevalencia del título que goza de la prioridad en el acceso al registro supone que en el proceso no se desvirtúe la presunción de buena fe del titular inscrito. Entonces, acá es imprescindible, si el adjudicatario quiere que sea intocable su título, se presume su buena fe, ¿no? En todo caso, quien tendría que demostrar o destruir su buena fe y acreditar que actuó con mala fe, justamente es el propietario, quien dice ser el propietario, ¿no? Perjudicado con esta adjudicación. Entonces vamos a ahondar más en el tema de la buena fe. Acá, como vemos, no está hablando tanto de la buena fe registral, ¿no? Sino está hablando ya de la buena fe como principio, ¿no? General del derecho, transversal a todo el derecho, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, trayendo ya el cuadro, entonces se va a enfrentar, ¿no? La primera adquisición que tuvo, ¿no? Esta sociedad conyugal de Alberto y Carmen, que siempre estuvieron en posesión, y que es un bien social, se va a enfrentar, iniciarían, ¿no? Correspondería iniciar una acción declaratoria de dominio o mejor derecho a propiedad contra el título de Vladimir que está amparado, ¿no? en la adjudicación por remate judicial. Siguiente. Entonces, este es el conflicto, ¿no? Que se tendría que dilucidar en un proceso judicial, ¿no? Alberto sería quien inicie, ¿no? Como no intervino en ninguna de las transferencias, o en la primera transferencia al menos, tampoco, representando, ¿no? A su sociedad conyugal, que es la propietaria real, versus el título, ¿no? De Vladimir,
un título derivado, ¿no? del remate judicial. Siguiente, por favor. ¿Cómo acreditar la mala fe del adjudicatario propietario por remate judicial? Ahí, transcrito, copiado. ¿Se acuerdan en los antecedentes que les dije que hay que tener un hecho importante? Entonces, hay que remitirnos, obviamente, que podríamos encontrar en el expediente de ejecución de garantía hipotecaria, que, que pueda desvirtuar la buena fe del adjudicatario, que en su momento fue postor, ¿no? Entonces, si uno quiere adjudicarse un inmueble, verá pues las características del inmueble, verá la convocatoria al remate, verá el número del expediente, acudirá debería acudir obviamente a pedir lectura del expediente, hacer un estudio de títulos, visitar el inmueble. En este caso particular, se detectó que había un escrito que había presentado Carmen, ¿no? La cónyuge de Alberto, y que le habían declarado improcedente. Pero, ¿qué se podría encontrar? Uno dice, pues, ¿no? En este escrito. Siguiente, por favor. Obviamente, por práctica, es usual que cuando uno se apersona o presenta un escrito o un primer escrito ante el Poder Judicial, lo básico, uno anexa su copia de su DNI, copia del poder, y en este caso ya tenemos conocimiento, obviamente, de que su cónyuge de Alberto se apersonó y anexó copia de su DNI. Y ella era un DNI actualizado, donde decía su estado civil casada. Entonces, si tenemos en cuenta eso, en un proceso ya de mejor derecho de propiedad, obviamente, Alberto podría decir que el adjudicatario, el actual propietario, ¿no? Registral, Vladimir, tenía pleno conocimiento o estaba en la posibilidad de conocer de que la señora Carmen era casada. Y ese solo hecho debió haberle puesto más alerta para saber, por ejemplo, porque el principal fundamento de las personas que se adjudican o que adquieren inmuebles de personas que figuran como solteras pero realmente son casadas, dice, bueno, yo no puedo saber cuándo se casó. De repente se casó antes, después, no lo sé, yo no puedo revisar las partidas de matrimonio, en fin. Sin embargo, este hecho ya sí motiva o genera que el adquiriente o el que va a adquirir tenga más alerta, sea más diligente. Si antes había una diligencia normal, prudente, ahora tendría que haber una diligencia extrema, pues, ¿no? Mandar una carta notarial de repente a Carmen solicitando más información, verificar, consultar, visitar el inmueble, por ejemplo, ¿no? Esto obligaría mínimamente a un adjudicatario responsable, ¿no? Visitar el inmueble. Quiero saber, por ejemplo, ¿no? Averiguar, agotar, al menos, intentar, ¿no? Hasta donde se pueda, porque tampoco pues uno va a ir a Reniega, a buscar, pues, ¿no? Alguna municipalidad, de repente no está en la Reniega, ya. Pero al menos agotar y acreditar en algún proceso, acreditar que agotó todas las vías para averiguar, por ejemplo, desde cuándo estaba casada y tener en cuenta si realmente de repente era un bien social o no, ¿no? Pero este es el medio del asunto. Entonces, este es como un primer criterio para poder cuestionar, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasaría de repente que Carmen no se hubiera personado y luego de repente el tercero adjudicatario postor visitó el inmueble y de repente no encontró a nadie o Carmen estaba justamente ese día sola y le hizo o le permitió de repente ver y nadie más estaba? Bueno, pero en este caso, esta es una prueba, por ejemplo, determinante, ¿no? Que puede cuestionar, puede poner en duda justamente la manera de cómo procedió el adjudicatario para poder adquirir, ¿no? Esta propiedad. Siguiente, por favor. Entonces, en nuestro diagnóstico,
En nuestra propuesta se le dijo pues al cliente en su momento, ¿no? Que es muy probable que la demanda de mejor derecho de propiedad. Ahora estamos diciendo que mejor derecho de propiedad porque justamente los clientes, ¿no? Los verdaderos propietarios están en posesión, ¿no? Del inmueble, ¿no? En el supuesto negado que hubieran sido lanzados, desalojados y no estuviesen en posesión, la acción hubiera sido la acción reivindicatoria, ¿no? Bueno, eso es por un tema ahorita de una situación real. Ahorita, como están en posesión, la acción que correspondería sería la de mejor derecho de propiedad, que debe interponer la sociedad conyugal conformada por Alberto y Carmen contra la de Mir. Es probable que sea estimada. Sin embargo, obviamente también Vladimir podría tener pues también algunos argumentos, ¿no? De defensa, ¿no? Que también se le hace saber al cliente, ¿no? Es posible que de repente también el juez pueda decir pues que ha habido, por ejemplo, 3 procesos judiciales de nulidad de acto jurídico, ¿no? Y que ni siquiera ni uno de esos procesos logró que se inscriba una medida cautelar de anotación de demanda, ¿no? Si el primer transferencia fue del 2011, ¿por qué no iniciaron, al menos en el 2003, 2014, una acción de nulidad de acto jurídico, hubieran anotado la demanda y ya, era de público conocimiento que ese inmueble estaba siendo cuestionado judicialmente, o la transferencia que hubo sobre ese inmueble estaba siendo cuestionado judicialmente. Entonces, Vladimir también podría decir, bueno, aquí el negligente ha sido pues la sociedad conyugal, ha sido Alberto, Carmen, no han hecho nada, incluso se llegó a hipotecar el inmueble, tampoco han solicitado ninguna medida, entonces me están exigiendo mayor diligencia cuando estoy acreditando que ha sido pues ha sido ejecutado mediante un proceso judicial, fueron notificados al inmueble, en fin, pero consideramos de que sí es viable una demanda de mejor derecho de propiedad y justamente va a estar ahí, estaría ahí, ¿no? Ya el debate y el tema ya jurídico, ¿no? El tema de pruebas, el tema de doctrina, el tema de jurisprudencia, que es lo más bonito, ¿no? Que podría ocurrir en este caso especial, ¿no? O sea, ¿cómo resolvería el juez? Teniendo, yo creo, 50-50, ¿no? 50%, ¿no? De argumentos que podría dejarse sin efecto, ¿no? Esta adjudicación para reconocerle el derecho de propiedad a favor de esta sociedad conyugal, o finalmente decir que prevalece, ¿no? La adjudicación vía remate judicial a favor de Vladimir, ¿no? Siguiente, por favor. Ya estamos por acabar, me faltan unas cuantas. Y ahí eso es un poco de jurisprudencia, solo ya para que ya se pueda revisar los interesados. He tenido que revisar, claro, varias jurisprudencias, ¿no? Que están vinculados justamente a cuestionar remates judiciales mediante mejor derecho de propiedad y reivindicación, ¿no? Este es uno de ellos, por ejemplo, donde ratifica, ¿no? Que sí es posible que se cuestione, ¿no? Por un remate judicial, una adjudicación por remate judicial vía mejor derecho de propiedad, por ejemplo, ¿no? Ahí dice, señala que no se puede cuestionar el derecho de propiedad de Luis y Sofía por haberlo adquirido en ejecución judicial. Conclusión a la que arriba sin mayor explicación. Es decir, le está diciendo la Corte Suprema a la Sala Superior, oye, ustedes han desestimado, prácticamente han dicho de que es incuestionable, ¿no? La adjudicación por remate judicial, pero ni siquiera nos han dicho por qué, ¿no? En todo caso, resuelve de que es imposible atacar un remate judicial, pero al menos explícalo, ¿no? O sea, motiva tu decisión. Pero esto nos sirve para decir, bueno, sí es posible cuestionar una adjudicación por remate judicial vía mejor derecho de propiedad. Siguiente, por favor. Acá también es importante, también es un caso contra un remate judicial, una acción legal, dice, ¿no? Del recuento de tales premisas expuestas es posible determinar que en la fundamentación de la resolución de vista impugnada se verifica un supuesto de motivación aparente en cuanto se evadió, le dice, ¿no? El proferir análisis respecto a las alegaciones de la parte demandada consistentes en que el accionante actuó de mala fe, ya que la compra se dio sin tener en cuenta la posesión del inmueble
que ejerce la parte recurrente por 28 años, legitimada por la compra-venta desde el año 1987. En este caso también, justamente personas que reclaman ser los legítimos propietarios, fue rematado su inmueble y acá ellos invocaron justamente para desvirtuar o destruir la buena fe del adjudicatario, dijeron, no ha visitado el inmueble, entonces, ¿cómo puede adjudicarse un inmueble sin siquiera haber visitado el inmueble y verificar si al menos, ¿no? Si la realidad registral concuerda, ¿no? Con la realidad extrarregistral, ¿no? Siguiente. Bueno, estas son 3 casaciones más. Se los dejo también para que puedan quizás revisarlos, ¿no? O también de repente si es que tienen, justamente van a cuestionar o están también analizando cómo cuestionar una adjudicación por remate judicial, eso también les puede servir porque justamente está vinculado, ¿no? a esta materia, ¿no? Y siguiente, como conclusiones, me parece claro. Entonces, podemos, como primera conclusión, ¿no? El derecho a propiedad de un adjudicatario por remate judicial sí puede ser cuestionado, incluso se encuentra inscrito registralmente, ¿no? Como hemos visto, puede ser también registrado durante el proceso, ¿no? De remate, por cuestiones formales, pero incluso puede llegar a transferirse, inscribirse, ¿no? No es que ya no haya forma, ¿no? de no cuestionar ese derecho, ¿no? Como segunda conclusión, no puede ser cuestionada vía acción de nulidad de acto jurídico. Eso sí ya tendríamos que descartarlo de plano. Si llega una consulta o un comentario hacemos, no podríamos ni siquiera decir pues que un remate judicial, transferencia, es un acto jurídico, podríamos decir, no sé. No, hay que nulidad de acto jurídico, ¿no? Entonces, hay que descartar eso, ¿no? O sea, la adjudicación por remate judicial, nulidad de acto jurídico, desterrado, descartado. Tercera conclusión, ¿no? Puede, según las circunstancias de cada caso en particular, iniciarse las siguientes acciones, ¿no? La nulidad de cosa juzgada fraudulenta, demanda de tercería de propiedad, nulidad del remate por incumplimiento de aspectos formales, también dentro de los plazos que se establece, obviamente. Esas 3 acciones están destinadas, obviamente, a cuestionar el remate o una adjudicación o ya la transferencia definitiva inscrita, ¿no? Ahora bien, como última conclusión, en caso se hayan desestimado esas acciones o no hayan sido interpuestas en forma oportuna, podría evaluarse, ¿no? La interposición de una acción reivindicatoria o la de mejor derecho propiedad, donde se deberá acreditar principalmente que el adjudicatario, al adquirir el bien rematado, no actuó con buena fe. Entonces, esa es unas conclusiones, creo que esenciales, para ya más o menos tener una visión de cómo podemos cuestionar ya un remate judicial, cuando ya ha sido adjudicado, transferido, inscrito, y que nos puede, ¿no? Ayudar en muchos casos donde a veces, como les comento, llegan casos en el cual ya desesperados, no saben qué hacer y es posible de repente revivir, ¿no? Un caso o un derecho y finalmente pues lo que uno quiere es que la tranquilidad, ¿no? Del cliente, de los clientes. Bueno, amigos, con ello, ahí en el siguiente, ¿no? Creo, una filimena, pero ya con eso concluimos. Creo que justo son 50 minutos. Muchas gracias y espero si hay alguna pregunta, duda, precisiones, críticas, estaré atento. Gracias por compartir sus conocimientos respecto a este tema, estimado doctor. Chicos, recordarles que tenemos unos minutos para poder responder algunos interrogantes. Pueden dejar sus interrogantes en el chat del Zoom o si no, alzando su manito. Buenas noches, José Quispe. Te damos el pase para que realices tu interrogante.
Buenas noches, doctores. Doctor, ¿cómo está? Los saluda José Kiffin. Mi pregunta es, en las formalidades para el remate judicial se habló sobre colocar al postor como al ejecutor. ¿Cómo es eso, doctor, por favor? Gracias. Allá. ¿Qué tal? Buenas noches. La norma acá dice que no puede ser postor el ejecutado. La norma es clara, o sea, ahí no sería forma, pues, obviamente, ¿no? Ahí están hablando del deudor, ¿no? Del deudor que han embargado o han ejecutado su bien inmueble. Esta persona no podría participar en la convocatoria del remate judicial como postor, ¿no? Es decir, por ejemplo, ya, yo tengo mi casa, me presto un dinero, no a una tercera, y le hipoteco mi inmueble para garantizar esa deuda, no pago la deuda, me inicia un proceso de ejecución de garantía, no pago durante el proceso, sacan a remate, bueno, hacen la valorización, la tasación, aprueban, no pago, y sacan a remate judicial. Tanto es el monto base, yo como ejecutado, ¿no? Como deudor, yo no puedo participar justamente en ese remate, ¿no? La norma dice, ¿no? El ejecutado no puede participar en la convocatoria, en ese remate, ¿no? O sea, yo no puedo ofrecer, no puedo ir, no puedo inscribirme como postor, no puedo pagar el porcentaje del 10% para poder participar y no puedo sentarme ya sea, bueno, ahora es remates electrónicos, pero donde aún se sigue haciendo remates, ¿no? De forma presencial, no podría personarme y decir, pues, ¿no? Cuánto es mi precio, ¿no? Cuánto yo ofrezco, ¿no? Entonces, la norma dice, ¿no? No puede participar como postor el ejecutado, ¿no? Entonces, si yo participase, ¿no? Si se le pasa de repente al martillero o al juzgado y me inscribo, ¿no? Como ejecutado, y luego un tercero se verifica o algo, bueno, tendría que ser nulo todo el proceso, ¿no? De remate, ¿no? Eso sería mi respuesta. Bueno, eh, están muy conformes con su Mm. exposición el día de hoy. Las felicitaciones de parte de todos los asistentes, miembros de todo el equipo de Derecho en Línea. Gracias por su participación y compartir de conocimientos el día de hoy, estimado doctor Rafael Sotelo. Esperamos contar próximamente con usted en los eventos académicos venideros que organice esta casa de estudios. Muchas gracias. Fue un honor ser su moderador en esta oportunidad. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias a Derecho en Línea. Y sí, estaré presto a cualquier invitación y para poder participar, ¿no? Y compartir temas que puede ayudar en nuestra práctica, ¿no? Judicial. Muy amable, estimado doctor Rafael Sotelo. Ha sido muy dinámica su ponencia, así mismo, como comenta Maricielo, queda cordialmente invitado para próximos eventos. Con permiso, doctor. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Buenas noches.